Hola a todos, mi nombre es Marcela Lugo y junto con Fabiola Cortés presentaremos este trabajo como parte de la materia de Estudios Regionales en la Maestría de Gobernanza y Globalización. El día de hoy hablaremos sobre el regionalismo y su relación con los procesos de integración y cooperación internacional. Dividiremos el contenido en tres partes. Primero, explicaremos la diferencia entre regionalización y regionalismo. Después, abordaremos la regionalización en sus dimensiones económica y societal. Finalmente, analizaremos cómo se articula el regionalismo con los conceptos de integración y cooperación regional. Antes de comenzar, es importante destacar una premisa fundamental que plantea Söderbaum. No existen regiones naturales. Las regiones son construidas intencionalmente por la acción humana mediante las interacciones entre sus sociedades. Además, la creación de regiones responde a preocupaciones comunes como la delincuencia o el terrorismo. Comencemos. Para entender el regionalismo como un proceso dirigido a la construcción de una región internacional, vamos a explicar qué es el regionalismo, el resurgimiento del mismo y las 4 olas que lo conforman. El regionalismo se entiende como un proceso político que busca construir regiones internacionales organizadas con objetivos comunes y formas estructuradas de cooperación. Este tema ha cobrado gran relevancia en las últimas décadas. Según Mary Farrell, los primeros años del siglo XXI han sido testigos de una intensificación del regionalismo, ya que no solo ha habido un aumento de acuerdos comerciales o de seguridad, sino también un mayor entendimiento de cómo los estados se agrupan y se relacionan en un mundo cada vez más interdependiente. Desde finales del siglo XX, el regionalismo ha resurgido de forma significativa. Organizaciones que parecían haber perdido fuerza se han revitalizado, nuevas iniciativas han surgido y en los debates sobre el orden internacional posterior a la Guerra Fría, el fortalecimiento de las regiones se volvió un tema clave. No solo ha aumentado el número de acuerdos, sino también su alcance temático. La cooperación hoy abarca comercio, seguridad, medio ambiente, migraciones y demás. Incluso actores que antes parecían reticentes a la colaboración han buscado acuerdos de cooperación e integración mucho más profundos. Tal es el caso de la ASEAN, que se fortaleció tras la crisis financiera de 1997. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo y cuándo surgieron estas dinámicas? Para entenderlo, debemos repasar las 4 grandes olas del regionalismo identificadas por Mansfield y Solingen. La primera ola, en la segunda mitad del siglo XIX, surgió en Europa, impulsada por el crecimiento del comercio internacional bajo principios liberales. Los acuerdos de este periodo estaban conectados mediante cláusulas de nación más favorecida, buscando beneficios mutuos. La segunda ola, entre 1918 y 1945, tras la Primera Guerra Mundial, fue diferente. Aquí, los acuerdos fueron mucho más discriminatorios, con políticas que buscaban proteger las economías nacionales a costa de los vecinos, provocando así la caída del comercio internacional y contribuyendo a la crisis económica de los años 30. La tercera ola, surgida en los años 60 y 70 tras la Segunda Guerra Mundial, marcó el inicio de una integración regional mucho más profunda. Ya no se trataba solo de comerciar, sino de construir instituciones compartidas y avanzar hacia la creación de mercados regionales como la Comunidad Económica Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio o el Mercado Común Centroamericano. Finalmente, la cuarta ola, conocida como el nuevo regionalismo, comenzó en los años 90. En esta etapa se caracteriza la diversidad, la amplitud temática y la dimensión social. Aquí nacen o se fortalecen acuerdos como el Telecan, el Mercosur y la expansión de la ASEAN. Hoy en día, más de la mitad del comercio mundial ocurre dentro de acuerdos regionales.
Un punto de confusión común es la diferencia entre regionalismo y regionalización. Aunque estos conceptos suelen mencionarse juntos, en realidad describen procesos distintos. Esto es importante aclararlo, ya que, como señala Andrew Horrell, entre los especialistas no existe un consenso claro sobre cómo definirlos. Por eso, a lo largo de este video, vamos a analizar de manera sencilla en qué consiste cada uno y cómo se relacionan, entendiendo que ambos son fundamentales para estudiar los procesos regionales. Ahora vamos a hablar de regionalización. De acuerdo con Horrell, la regionalización se refiere al crecimiento de la integración social y económica dentro de una región, pero, y esto es muy importante, ocurre de manera no dirigida, es decir, no es un plan creado por los gobiernos, surge de manera espontánea impulsada por los mercados, el comercio privado, las inversiones y las decisiones de las empresas. Sin embargo, la regionalización también tiene una dimensión social. Además del comercio y las inversiones, hablamos de aumento en los flujos de personas, el intercambio cultural y la creación de redes sociales transfronterizas. Así, se forman vínculos humanos y económicos cada vez más sólidos, incluso sin que exista una política oficial que los promueva. Horrell señala que este proceso es típicamente descrito como de abajo hacia arriba o bottom-up en inglés. Hasta aquí hablamos de regionalización. Ahora pasemos a distinguirla del regionalismo. ¿Qué es el regionalismo? A diferencia de la regionalización, el regionalismo sí es un proceso político intencional. Aquí, los estados actúan deliberadamente para coordinar políticas, construir instituciones regionales y establecer acuerdos formales. En pocas palabras, el regionalismo no es espontáneo. Es el resultado de acuerdos, negociaciones y decisiones conscientes de los gobiernos. Farrell expone que el regionalismo es una respuesta a la globalización y, como mencionamos anteriormente, surge de la dinámica interna de la región y de las motivaciones y estrategias de los actores regionales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existen muchos modelos de regionalismo y que al ser un proceso en constante movimiento, es imposible asumir que estos sean estáticos o que un modelo que funcione en cierta región será aplicable con el mismo éxito en otra. Andrew Horrell nos ayuda a identificar 5 dimensiones del regionalismo. La primera, regionalización espontánea, que aunque no planificada, puede ser reforzada políticamente. Segunda, conciencia e identificación regional, cuando las personas comienzan a sentirse parte de una misma comunidad. Tercera, cooperación interestatal, que se da a través de acuerdos o tratados entre gobiernos. Cuarta, integración económica dirigida, mediante políticas que se reducen barreras al comercio y a la movilidad. Quinta, cohesión regional, cuando una región se presenta como un actor coherente en la escena internacional. La cohesión puede lograrse gradualmente a través de acuerdos o más rápidamente si existe un país hegemónico que impulse la unidad. Ahora vamos a hablar cómo se relaciona el regionalismo y la regionalización. Aunque el regionalismo y la regionalización son diferentes, en la práctica se influyen mutuamente. Por un lado, los procesos económicos y sociales de abajo hacia arriba, es decir, la regionalización, pueden crear las condiciones para que los estados quieran formalizar esa integración, es decir, regionalismo. Por otro lado, los proyectos políticos de arriba hacia abajo también pueden reforzar los flujos económicos y sociales regionales. Esta interacción dinámica es uno de los temas más interesantes para entender el desarrollo de las regiones en el mundo contemporáneo. Una perspectiva histórica con Joseph Nye. Antes de cerrar, vale la pena recordar que Joseph Nye ya en 1968 hablaba de integración regional. Para Nye, integrarse regionalmente significa formar partes en un todo, generando interdependencia. Y distinguía entre integración económica, integración social e integración política. Su trabajo fue pionero para comprender cómo las dinámicas sociales, económicas y políticas se entrelazan en el desarrollo de regiones fuertes.
Ahora vamos a evaluar los conceptos de integración y cooperación regional y su articulación con el regionalismo. ¿Qué entendemos por integración regional? Cuando hablamos de integración, nos referimos a un proceso profundo en el cual los estados no solo cooperan, sino que también ceden parte de su soberanía en favor de estructuras comunes. La integración regional implica la creación de mercados comunes, la adopción de políticas compartidas, incluso en algunos casos la formación de órganos supranacionales que toman decisiones que afectan a todos los miembros. Un ejemplo clásico de integración avanzada es la Unión Europea, donde los Estados miembros comparten una moneda, permiten la libre circulación de personas, bienes, servicios y capital, y han establecido instituciones comunes de gobernanza. ¿Y qué es la cooperación regional? Ahora vamos con la cooperación regional. Cooperar significa que los estados colaboran en temas específicos, pero sin renunciar a su soberanía. En la cooperación regional, cada estado sigue siendo plenamente soberano. Se alcanzan acuerdos para coordinar políticas o acciones conjuntas, pero cada país mantiene el control de sus decisiones. Un ejemplo de cooperación regional podría ser el Mercosur, en sus etapas iniciales, donde los países miembros acordaron eliminar aranceles o facilitar el comercio, pero sin establecer una autoridad supranacional fuerte. ¿Cómo se articula integración, cooperación y regionalismo? Aquí es donde los conceptos se entrelazan. Como mencionamos anteriormente, el regionalismo es el proyecto político intencional de construir regiones más organizadas y sólidas. Dentro de este proyecto, los estados pueden optar por la cooperación regional, si buscan colaboración flexible sin comprometer su autonomía, o la integración regional, si aspiran a una unión más profunda y estructural. Así, podemos ver el regionalismo como un gran paraguas bajo el cual coexisten distintas formas de construir región, a veces a través de simples acuerdos de cooperación y otras veces mediante procesos de integración más ambiciosos y formales. Estamos por concluir este video y a manera de conclusión, queremos mencionar que la regionalización es un proceso espontáneo y no dirigido, impulsado por mercados, inversiones y flujos sociales. También, el regionalismo es un proceso político deliberado, donde los estados crean acuerdos e instituciones para fortalecer sus vínculos regionales. El regionalismo contemporáneo se compone de muchos regionalismos diferentes, que reflejan distintas condiciones, valores e incluso posturas ideológicas en el ámbito global. Es producto de las condiciones históricas, sociales y políticas, así como de las fortalezas y debilidades de cada región. Aunque distintos, ambos procesos se entrelazan y retroalimentan, configurando juntos la arquitectura del mundo actual. Actores como Hurrell, Pempel, Fawcett, Katzenstein y Nye han sido clave para ayudarnos a entender la complejidad de estos fenómenos. Y bueno, comprender esta dinámica es esencial para analizar el presente y anticipar el futuro de las relaciones internacionales. La integración regional implica cesión parcial de soberanía y creación de estructuras comunes. La cooperación regional se basa en acuerdos entre estados que conservan su plena autonomía. Ambos son caminos posibles dentro de los proyectos de regionalismo, dependiendo de los intereses, capacidades y objetivos de los estados involucrados. Comprender estas diferencias es clave para analizar el tipo de vínculos que forman las regiones y el nivel de profundidad que alcanzan en su construcción como actores internacionales. Gracias por haber visualizado nuestro video. Esperamos te sea de utilidad para comprender estos temas tan importantes en nuestro mundo contemporáneo. Hasta la próxima.